A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy bien, amigos, bienvenidos a su programa Contigo, Voluntad Popular. Quien tiene el gusto de estar con ustedes, Maya Davis González, como cada viernes de 1 a 2 de la tarde a través de su espacio por @RCR750. Agradeciendo pues una vez más en la dirección general de la estación al señor Jaime Nestares, en la gerencia a Wilisa Arcaya y en la producción pues por supuesto Jay Pacheco y en los el señor José Gregorio González, quien nos acompaña como cada viernes a que este programa sea posible y dando gracias a Dios porque estamos acá, porque tenemos salud y porque podemos llegar a ustedes a través de comunicación @RCR750 por Twitter, por TuneIn, en YouTube también estamos con el mismo nombre. Bienvenidos a su programa. Pues el día de hoy vamos a tener un programa que voy a considerar y que sé que va a ser interesantísimo porque, vamos a tenemos ya como invitado Ángel Subero. Ángel Subero es candidato. Yo voy a dejar que él se presente. Es parte, pues, por supuesto, del equipo de Voluntad Popular, específicamente, pues, en la dirección de Voluntad Popular en Caracas. Estamos trabajando, pues, en el comando unitario, todos en conjunto para que de una u otra forma, pues sigamos trabajando y sigamos impulsando eso que hemos determinado la política para de manera decidida conseguir salir de la dictadura, conseguir oportunidades para todos los venezolanos. Pero antes de entrar en materia y extenderme con esto, bienvenido Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros. Te comento, pues estamos contigo dándole continuidad a una serie de entrevistas que estamos realizando, sobre todo a que están en este momento pues en la zona metropolitana, específicamente pues Caracas, Miranda. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con Adriana Aguilera la semana pasada, pues queríamos hacerlo contigo y en adelante también pues siéntete en la libertad de poder este espacio utilizarlo para los otros compañeros candidatos a los que nos interesaría mucho conversar, sobre todo porque hemos estado trabajando una línea política que pareciera o que la gente pues habla de manera que pudiera decirse es un poco contradictoria con respecto al tema de la participación en las elecciones. Pero bienvenido Ángel, muchísimas gracias por estar. Me gustaría que de entrada de una vez, además de dar parte pues, en donde estás participando, qué es lo que están haciendo, nos deja un poco tu impresión al respecto de cómo ha sido el panorama de esta primera fase, podríamos llamarlo así, de lo que es esta campaña por el Acuerdo Unitario Nacional y, por supuesto, por las elecciones libres, justas, verificables. Adelante, bienvenido, Ángel. Maya, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar contigo, estar en el programa que sé que consecuentemente estás todos los viernes en RCR. Y bien como lo dijiste, voy de candidato a concejal en la lista de la Unidad por Caracas y también soy parte del equipo regional de activistas de Voluntad Popular en el Distrito Capital y entro una vez en materia, ¿no? Por supuesto, yo creo que hemos tenido unas semanas y unos días bastante intensos, no solamente por todo el tema del inicio de lo que llamamos nosotros la pre-campaña, el calentamiento de los motores, sino también algo importantísimo, Maya, y es la construcción de la unidad. Porque mucho se habla del tema de la unidad y no se habla del trabajo previo y del proceso que significa del hecho de construir la unidad, porque la unidad no es algo que, no es un papel que uno firma, no es algo que uno se le ocurre y crea un grupo de WhatsApp para poner de acuerdo a una gente, sino que requiere una construcción mucho más compleja. Y yo creo que el valor de la unidad reside allí, reside en el proceso de construcción, de poner de acuerdo, de incluso dejar a un lado las diferencias e incluso poner de acuerdo caracteres distintos e intereses distintos. En el caso de Caracas, no es solamente la construcción de la unidad a nivel regional, con los partidos a nivel regional, sino también en las 22 parroquias de Caracas. Porque si bien podemos tener un acuerdo unitario y un acuerdo y una unidad
regional en cuanto a los partidos, si no la tenemos en los equipos de las 22 parroquias de Caracas, esa unidad no existe. Entonces, nos hemos dedicado gran parte del tiempo antes de la pre-campaña a construir la unidad. ¿Y qué significa construir la unidad? Significa vernos las caras, reconocernos, significa también dejar a un lado las diferencias, por algo importantísimo, y en este caso específicamente el hecho de recuperar Caracas, pero también que eso sirva de punta de lanza para la recuperación de la democracia y la libertad en el país que tanto necesitamos y por lo que tanto hemos luchado. Creo yo que allí reside el valor de la unidad, que no es algo que sale de la noche a la mañana, es un proceso que se construye día a día, es un proceso además que se construye en el trabajo diario de calle, porque a mucho tiempo tenemos conociéndonos muchos dirigentes de Caracas, pero recuerden que la unidad política requiere de acuerdos políticos, pero también también insisto en el hecho de que la unidad pasa por reconocernos como dirigentes, reconocernos en el trabajo y reconocernos en la lucha. Así es, Ángel. Y qué bueno que mencionas sobre todo este tema de la construcción de la unidad, porque bueno, hay que tocar aquí, digamos, todos los temas en general, ¿no? Y me gustaría, a propósito de este arduo trabajo que me consta, pues ha sido meses, semanas, horas de intercambio, de comunicación, que a pesar de personas que se conocen, que tienen años trabajando en conjunto, pues siempre les hace falta el espacio del intercambio, de la lucha, del disenso para construir consensos, ¿no? Entonces, sé que ha sido algo bastante digamos, no tedioso, pero sí ajetreado, sí exigente, porque, bueno, intenso. Es algo que el ejercicio de la política demanda mucho tiempo, demanda mucho oído, demanda mucha paciencia, ¿no? Y mucha dedicación. A propósito de lo que mencionas con respecto al tema de la unidad y sobre todo específicamente en el tema de Caracas, porque sé que ha sido bastante complicado, ¿cómo ha sido el impacto quizás de estas otras personas que también tienen un liderazgo, que han estado trabajando desde pequeños o un poco más grandes espacios dentro del área metropolitana, específicamente en Caracas, que en este momento pues no están acompañando la unidad, que lamentablemente uno que los conoce, pues a muchos, digamos, de manera unos más cercanas y otros no, lamentablemente pues han decidido hacer un punto y aparte. ¿Cómo han percibido ustedes, digamos, el impacto que puede esto generar? Sobre todo visto que para nadie es un secreto que desde el punto de vista de lo que es la estrategia nacional del régimen, siempre Caracas ha sido un punto de honor. Y para nosotros ha sido un trabajo puesta arriba, pues poder construir unidad y poder seguir y avanzar en un bloque monolítico, sólido, que permita realmente hacer frente. ¿De qué forma, digamos, además de ustedes percibir un poco el impacto de estas personas que están al margen de este proceso unitario, cómo piensan hacer frente también, digamos, o cómo se piensa hacer frente en lo que es Caracas, siendo que esto podría debilitar de una u otra forma el trabajo que con mucho esfuerzo, pues acabas de mencionar, han estado trabajando? A nosotros nos preocupa porque, bueno, siempre Caracas, siempre lo hemos dicho, Caracas no es que lo demás es Monteculebra, pero Caracas es punto de honor. Y siempre, de una u otra forma, el ejemplo que Caracas da es importante para el resto de la realidad nacional. Y viendo una perspectiva y una proyección del acuerdo nacional, de todo lo que es la política nacional, Caracas no puede ser la excepción, ¿no? Sí, yo voy a insistir en algo importante y en ese proceso de construcción de la unidad, que el hecho del reconocimiento pasa también por el reconocimiento desde la humildad y desde, sin mezquindad, reconocer el trabajo y el liderazgo de los demás. Y eso hemos hecho en la unidad, ¿no? Yo, en el marco de la tarjeta de la unidad y en el marco de la plataforma unitaria, estamos los mismos que ganamos en el 2015 todos los circuitos de Caracas y ganamos todos los diputados de Caracas. Eso quiero ser bastante enfático. Y en el tema de la humildad para el reconocimiento, hay la verdad, Maya, es que hay liderazgos que sencillamente pretenden que se les llame y se les entregue la candidatura sin ni siquiera tener la humildad y el reconocimiento y de trabajar y de escuchar y además de aglutinar los factores. Y eso no es así no se construye la unidad. La unidad se construye ciertamente desde el reconocimiento de un lado a otro, pero también desde la humildad de aceptar que hay unos factores políticos, unos partidos políticos, unas organizaciones, unos movimientos sociales que tienen mucho tiempo trabajando en Caracas, que también tienen mucho recorrido, tienen mucho trabajo y han luchado bastante por esto y que también su aspiración es completamente válida.
¿Y cómo lo evaluamos? Lo evaluamos, mira, el tema de la tarjeta de la unidad es algo que nos aglutina y es algo que y es un elemento, es un factor que cohesiona en este proceso. Por tanto, nosotros estamos ahorita enfocados en el hecho no solamente de construir la unidad de abajo hacia arriba, sino también en un proceso de que todo aquel que se sienta representado en la tarjeta de la unidad vaya y vote por la tarjeta de la unidad. Es allí donde va a confluir todo, los partidos políticos, las organizaciones civiles, los movimientos sociales de Caracas, que queremos recuperar Caracas y que nos reconocemos en la lucha y en el trabajo diario. Muy bien, de verdad que es, digamos, tranquilizante, ¿no? Un poco escuchar, sobre todo de una voz tan joven, un criterio político con tanta amplitud y con tanta madurez, de lo que mucho hace falta, no solo practicar, ejercer, sino también dar el ejemplo, puesto que lo mencionábamos, esa falta de humildad, esa separación, esa prepotencia de algunos políticos, incluso pues propios y extraños, digamos, de los que apoyan el régimen, ha hecho, digamos, que de una u otra forma, y es una realidad que lo palpamos y lo vivimos, y por eso traigo a colación esta referencia, la separación, casi el divorcio del ciudadano común de, digamos, algunos espacios de ejercicio de política, ¿no? Y de acción social incluso. Me refiero, pues, no solo a los partidos políticos, sino también a los grupos gremiales, digamos, en los espacios en donde hacen actividad. Entonces, esta forma, digamos, o esta opinión que nos das al respecto de cómo han ido trabajando y buscando la manera de incluir y de reconocerse mutuamente, nos habla precisamente también de que hay que hacerlo primero dentro de la casa, es decir, dentro de los espacios donde están los sectores políticos, los sectores sociales, para luego entonces enlazar y construir ese acercamiento y esa necesaria participación e incorporación del ciudadano en la práctica de la política, porque los derechos, para poder exigirlos, también debemos de una u otra forma, pues, ser parte, ¿no?, del proceso. Quiero con esto, pues, entonces enlazar en lo que sería, digamos, el intercambio. Hemos visto a lo largo de estas últimas 2 semanas, sobre todo, que ya iniciaron recorridos, que ya están las campañas, digamos, andando en la calle, están los casas por casa. Bueno, si Dios quiere, vamos a estar acompañando los que se pueda, ¿no? Y la idea es, digamos, que ya tú tienes rato haciéndolo. ¿Cómo ha sido la receptividad del ciudadano? ¿Cómo encuentran ustedes al caraqueño, sobre todo en los sectores más deprimidos, en los sectores populares, en donde pareciera y siempre se hizo la publicidad equívoca desde mi punto de vista del régimen, de que tenían completo apoyo? Y los hemos visto ustedes, por ejemplo, en La Vega, los hemos visto en La Pastora, los hemos visto en Casalta. ¿Cómo ha sido esa receptividad y, digamos, cómo está ese termómetro, ¿no? Porque una de las cosas que siempre hablamos aquí en este programa y buscamos hacer el enlace, pues somos políticos, nos encanta la labor social y el tema del compromiso con el país, pero somos políticos al final y queremos siempre enlazar la práctica, el ejercicio, la cotidianidad del ciudadano con la práctica política. ¿Cómo los han recibido? ¿Cómo ha sido, sí, digamos, de una u otra forma esa intención, digamos, ese interés de la gente con respecto a este proceso, del cual vamos a hablar en la próxima parte ya lo que son los detalles? Pero ¿cómo está ese termómetro? Sí, te lo voy a comentar desde uno de los recorridos que hicimos la semana pasada, que caminamos del kilómetro 12 del Junquito hasta el kilómetro 11, luego bajamos al kilómetro 8 y del 8 caminamos a Carapita. Y me sorprendió una expresión de una persona, Carapita, que además es una parroquia, que es la parroquia Antímano, que además es una parroquia que no es fácil, es muy complejo hacer política. Siempre fue chavista, o sea, siempre fue chavista, muy oficialista, muy chavista. Y me sorprendió la expresión de una persona, es que los estábamos esperando en tono de alegría y con mucha efusividad, porque la verdad, después de nosotros asumir la estrategia de obviamente no convalidar un proceso de elección que obviamente es legítimo e ilegal, que la gente nos vea invitándolos a votar además en una tarjeta que históricamente reconocida por la gente, que además se sembró en la gente el hecho de la victoria del 2015, y que la gente nos vea
nuevamente unidos, que la gente nos vea nuevamente invitándolos a sumarse, a organizarse, porque la lucha no termina, no descansa. Creo que es una muestra de esperanza para la gente y eso es importante, porque además lo hemos asumido en dos formas. Uno, un tema que además no es nada fácil, en primer punto es informar a la gente, porque como ustedes saben, de los pocos espacios creo yo que quedan es este, donde la gente se puede informar y puede tener información de lo que está sucediendo, de cómo va el proceso del 21 de noviembre, y así, primero irle a decir a la gente, aquí estamos, como bien lo dice nuestro lema, pero además decirle, aquí estamos para esto, necesitamos que nos organicemos para esto, porque hay algo importante, y es algo que yo he insistido mucho, Maya, y es que no podemos pensar y capitalizar un proceso político y un proceso organizativo solo para el 21 de noviembre. Yo creo que eso sería un error para todos. Yo creo que es importante consolidar y cohesionar la mejor organización que podamos desde las bases, de las parroquias, no solamente pensando en el 21 de noviembre, que puede servir como un hito y va a servir como un hito movilizador y organizador para la lucha democrática, pero también pensando en el día después. Es importante dejar allí sembrado, consolidado, esa organización y esa participación ciudadana, y sobre todo encarar muchísimo lo que tú mencionabas, sobre todo en parroquias, por ejemplo, como Antíman, que la gente quizás se siente desconectada, se siente como una isla. ¿Por qué? Porque siente que quiere hacerle frente a la dictadura y se siente solo. Pero nosotros estamos yendo a esos espacios a darle la mano a la gente, a informarla y a invitarla a organizarse y a participar, no solamente para el 21, sino para el día después que viene, que continúa la lucha por la democracia y por la libertad del país. Así es, y qué bueno entonces que, digamos, la receptividad y digamos, la expectativa, ¿no?, de la gente se encuentre en que lleguen, en que estén. Y bueno, y por supuesto, dejar siempre un saldo, además o sea, digamos, además de impulsar el triunfo y, por supuesto, motivar la participación de la gente, dejar un saldo organizativo, dejar algo que vaya más allá. Nosotros aquí en el programa siempre hablamos de la continuidad y lo importante que es la constancia en el ejercicio y la práctica digamos, de lo que es el liderazgo político, en este caso el liderazgo social y político, ¿no? Porque, bueno, la gente también te pregunta y te dice, es que ustedes se separaron también y dejaron de estar aquí y dejaron de venir. Y bueno, y nosotros lamentablemente dejamos de creer en el proceso porque mucha gente apoyaba el proceso en la revolución en algún momento, dejaron de apoyar el proceso, pero digamos también de una u otra forma no han terminado de convencerse de apoyar algo más porque no nos presentamos como una verdadera alternativa. La construcción de esa alternativa pasa por la unidad, pasa por ese trabajo político arduo del que hablábamos al principio del programa, pero también pasa por incorporar permanentemente a la gente, pero no es incorporarlos porque necesitamos de su voto, es incorporarlos para hacerlos parte, y hacerlos parte, digamos, toma su tiempo y bueno, y un punto de partida fomentando la práctica y el ejercicio del deber. Y es un deber ciudadano no rendirnos, y por eso creo que es bien importante enlazar todo el trabajo de lo que es lo minúsculo, el pequeño día a día, en los recorridos, el recontacto con la gente, la organización que se necesita para que ellos de manera permanente estén activos, y de una u otra forma, no es solamente un proceso, es el día después, como lo acabas de mencionar, ¿no? Es lo que viene después, es la perspectiva y el objetivo grande, porque al final, pues lo hemos dicho hasta el cansancio, y estoy clara de que también ha sido parte del lema de la campaña y los mensajes que se están posicionando desde la unidad. No podemos perder de vista que aquí hay un problema de fondo, que es el que estamos buscando con este proceso y con todo lo que venga, pues hacer frente. La propia dinámica económica y social del país nos lleva, yo no creo que sea un tema cultural, yo creo que es un tema, digamos, de dinámica económica, de dinámica social, nos lleva a que siempre estamos pensando en el día a día, en la inmediatez de las cosas, y creo que hay que trabajar e impulsar, y aquí sí estoy dando, digamos, un poco mi opinión desde el punto de vista político, trabajar e impulsar una perspectiva que vaya mucho más allá del 21. De hecho, es parte de lo que hemos querido también tocar digamos, con la agenda que vamos a realizar con los distintos candidatos, es qué viene después del 21.
Es decir, nos preparamos, nos organizamos, ya sabemos cómo está la campaña, qué bueno, enhorabuena que la gente tiene intención de una u otra forma, no solo de recibirnos, sino también de participar y de ser parte, ¿no? Son como 3 procesos que se están trabajando en la campaña y que estoy convencida de que se va a lograr un muy buen resultado en ese caso. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuál es la perspectiva y cuál es la proyección? Es decir, nosotros seguimos trabajando por un cambio nacional. Aquí nada va a pasar, digamos, de manera estructural, sistemática y profunda hasta que, bueno, cumplamos esta parte del proceso, pero también logremos lo grande, ¿no? Quisiera, Sí. Ángel, sobre todo porque sé que en Caracas siempre hay mucha incidencia de lo que es el liderazgo nacional, de los partidos políticos a nivel nacional. Cómo, digamos, de una u otra forma, los candidatos, que además de todo son, creo que la bisagra, digamos, ideal para hacer ese encuentro, cómo ustedes han estado, digamos, siempre insertando ese mensaje de la perspectiva nacional. ¿Cuál es el mensaje también que tenemos que preparar para después del 22, para todos hacernos eco de eso y de una u otra forma que la gente, la expectativa no sea mínima, ni baja, ni que no la tenga, pero tampoco sea exacerbada y que eso nos permita seguir movilizándonos, porque bueno, siempre tenemos así como topes el día de y el día después de mañana, entonces todo el mundo amanece con un bajón. ¿Cómo han trabajado eso? Te escuchamos. Sí, yo creo, Maya, y lo que he visto y lo que he escuchado, y es que la gente está clara, la gente está clara en que el 21 de noviembre ni se acaban todos los problemas, ni se resuelve el problema de fondo en el país. Pero además, así como está clara y lo sabe, también es una exigencia clara y por tanto nosotros como representantes y como dirigentes políticos tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y lo digo así porque tú has tocado lo importante y es el tema de las expectativas. Y en los recorridos y en cada una de las conversaciones que hemos tenido con la gente en distintas parroquias de Caracas, ciertamente nos dicen que ustedes comunidad, sabemos que no los van a dejar o van a poder hacer muy poco. Sabemos que esto sirve y que este proceso sirve para organizarnos, para movilizarnos, para resolver el problema de fondo. Y la gente sabe que el problema de fondo es por sacar la dictadura, pasa por sacar la dictadura, que el tema del agua en Caracas y el tema de la distribución del gas doméstico en Caracas pasa necesariamente por un cambio político nacional, por un proceso de redemocratización, un proceso de reinstitucionalización del país que necesariamente pasa por organizarnos también y por movilizar. La gente lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. A veces, muchas veces nosotros subestimamos lo que está pensando la gente y cómo está viendo la gente los asuntos públicos y el asunto político nacional, pero la gente está bastante clara que el proceso del 21 tiene que servir para ellos expresarse y para todos expresarnos, pero también para organizarnos y movilizarnos para lo que viene. ¿Y qué creo yo que lo que viene? Nosotros no podemos ver el proceso del 21 de noviembre como un proceso aislado, como un proceso que está desconectado del proceso de negociación en México, como un proceso que está desconectado del proceso de presión y apoyo de la comunidad internacional y como un proceso que está desconectado del proceso interno. Nosotros no podemos verlo desconectado porque si no, si uno fracasa, vamos a decir, bueno, lo dejamos solo, pero al contrario, si cada una depende de la otra en sí, es decir, si el proceso de negociación de México nos sirve para conseguir y para lograr mejores garantías políticas y civiles o mejores condiciones técnicas para el proceso del 21 de noviembre, obviamente están conectadas, necesariamente están conectadas y por tanto desconectarlas sería un error estratégico. Y igualmente nosotros no podemos desconectar el proceso y el apoyo que le ha dado la comunidad internacional, el presidente Guaidó y a través de la presión internacional que ha ejercido al régimen para no solamente proteger nuestros activos, sino también necesariamente ejercer la presión política para conseguir algunas garantías internas, eso no se puede ver desconectado. Si lo vemos desconectado es un error estratégico. Yo lo que creo es que hay que verlo de forma general, de forma más panorámica, como distintos escenarios que están interconectados entre sí y que se están construyendo en cada uno de ellos los pilares para la salida de la dictadura en Venezuela. Yo creo que es necesario verlo así para que no crear falsas expectativas, lo que tú dijiste. No insistir en el día de, no insistir que el 21 se acaban todos los problemas, no insistir que el 21 le va a llegar el agua a todo el mundo en Caracas a sus casas, no insistir que el 22 le vamos a dar, todo el mundo va a tener su bombona de gas en su casa y de forma sencilla.
es bastante. Yo lo que creo es que hay que ser bastante al proceso del 21 de noviembre y cómo eso nos va a servir para los días después y los meses siguientes como un proceso organizativo y movilización para resolver el problema de fondo en Venezuela, que sencillamente pasa por salir de la dictadura, y eso es lo que necesariamente tenemos que decir. Así es, de verdad, Ángel, la realidad, ¿no? que nos afronta sobre todo en Caracas, la gente del interior siempre, bueno, hemos tenido aquí siempre también invitados del interior del país porque nos gusta conectarnos con la realidad de toda Venezuela. Yo siempre digo, hay que ver un poquito más allá, la política no es solamente Caracas, y bueno, del túnel Los Ocumitos para allá y del túnel Guarenas-Guatire para allá también hay realidades que tenemos que conocer. Y la gente del interior siempre dice, no, que es que en Caracas de una u otra forma pues siempre están privilegiados, Caracas es una burbuja, y la verdad es que basta y sobra con ver, digamos, un poco los recorridos que ustedes han hecho, sobre todo en los sectores populares. Basta con ver el día a día. Nosotros estamos permanentemente en zonas populares de Caracas y trabajando, haciendo de todo un poquito, para palpar, ¿no? De que quizás tienes como alternativa de poder medio resolver algo, pero la realidad y el poder adquisitivo y todo lo que es la calamidad de vivir en un país como Venezuela, en el que todo está tan mermado, no está exento de quien vive en Caracas, porque, bueno, el empleado público que tiene un ingreso en Caracas es exactamente el mismo ingreso de cualquier empleado público en el interior del país, ¿no? Hablando, digamos, antes de irnos al primer corte, sí me gustaría, hablando de todo el tema de todos los escenarios, hemos tocado el escenario local, hemos, digamos, tocado también el escenario político local, y bueno, la conexión del terreno de lo que es hilar con lo nacional. De cara al 21, digamos, el propio día, como sabemos, pues estamos preparando maquinaria, no solo desde el punto de vista electoral, no solo desde el punto de vista del liderazgo, no solo desde el punto de vista de la movilización, sino, bueno, de organización y defensa, ¿no? Porque de eso se trata también, de que estamos jugando en todos los terrenos. Ha habido, digamos, intención, incorporación masiva de gente que dice, mira, sí, cuenta conmigo para ese día, yo me voy a encargar de llevar a fulanito, yo voy a buscar la manera de estar pendiente en el entorno de los centros de votación, sobre todo en sitios que son bastante complicados por la presencia de colectivos, por la presencia de todo lo que son estas bandas armadas. Es decir, estamos hablando de que es el tema de Caracas, no es juego de carritos, como dicen en criollo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa, así es. Digamos, contamos con gente para eso? Pues no, y lo digo sinceramente, de manera muy responsable, porque no es solamente un trabajo de partidos políticos, es un trabajo de toda la gente que podamos incorporar. El 2015, parte de los resultados fue porque la gente se apropió del proceso y formó parte y se estaba incorporando. Entonces, bueno, danos esa buena noticia. Tenemos gente para ayudar en todo lo que es necesario y todo lo que implica el día en Caracas. Mira, mientras más recorremos y más animamos a la gente, más gente se quiere sumar al proceso de defender el voto, que tú sabes muy bien y todos sabemos muy bien lo importante que es en Caracas, y hay algo que yo he dicho siempre, en Caracas nunca hemos tenido condiciones electorales para participar de una forma libre, transparente y democráticamente. ¿Por qué? Porque mientras a mí me saquen un testigo de un centro, de los 852 que tenemos en Caracas, mientras un solo testigo no pueda cumplir con su labor de defender nuestros votos, no podemos hablar de condiciones, ¿no? Y en Caracas eso pasa bastante, eso pasa muchísimo. Pero con todo y eso, Maya, tú muy bien lo sabes, muchísima gente, nosotros hemos tenido el 100%, lo tuvimos en el 2015 y estoy seguro que lo vamos a volver a tener, el 100% de las mesas cubiertas para la defensa del voto. Y lo vamos a volver a tener, ¿por qué? Porque la gente, más allá del miedo y más allá de toda la persecución y el hostigamiento que pueda generar en su comunidad, no estoy hablando incluso en avenidas, en concentraciones, nada por el estilo, colectivos, fuerza parapoliciales, etcétera, etcétera, del régimen. Con todo eso, la gente está dispuesta a participar porque sabe que está en juego la lucha por la libertad y la lucha por la democracia en el país, y mucha gente se suma cada día más a la defensa del voto, que además creo que es medular
en el caso de Caracas, el tema de defender los votos, porque ya sabemos el control que ejerce la dictadura sobre no solamente los centros de votación, sino la distribución de comida, la distribución del gas en cada una de las comunidades de Caracas. Sí, no, y definitivamente hablando de ese control, pues también hay que saber y reconocer que en Caracas, bueno, no solamente prepararnos para acá, ¿no? Sino también los mensajes que hay que dar para allá en cuanto a lo que es, bueno, vamos por un mutuo reconocimiento de, sobre todo las personas que están en las comunidades, porque es decir, o sea, el líder, el político, el candidato está allí, tiene enlaces, algunas personas que hacen vida, pero todas esas personas que se incorporan, que hacen defensa del voto, son parte de la comunidad. Y de una u otra forma, creo que ha sido bastante inteligente y estratégico, y creo que así va a ser, el hecho de hablar y decirle a la gente, mire, ustedes, no hay, digamos, personas o enlaces más adecuados para poder garantizar que podamos salir de esto de manera pacífica, democrática, y que podamos no solo cumplir con el proceso del 21, sino como estábamos hablando de todo lo que viene, que precisamente a través de la mediación y de la incorporación del ciudadano, de la persona, de los que habitan en las propias comunidades, porque son los que de manera directa le pueden llegar a quienes todavía no están convencidos, a quienes están apáticos o incluso en este caso quienes hacen frente y que de una u otra forma pues a veces también tratan a través del temor, del miedo, de muchas cosas, incluso de la violencia, de amedrentar. Yo creo que la gente ha perdido mucho tan depauperado todo el escenario caraqueño y todo el escenario si al final de cuentas llegó una pandemia, me ha quitado la mitad de la familia en algunos casos, y no tengo cómo irme del país como alternativa, pues me toca estar aquí, guerrear, salir adelante, y parte de eso significa incorporarse, significa participar, significa hacerse parte, ¿no? Y ese es un trabajo que yo felicito que en este momento pues se está haciendo de manera mucho más efectiva, porque bueno, lo que te decía, buscar la manera de acercar, de reconciliar nuevamente al ciudadano con el ejercicio y la práctica del liderazgo político, y que sea parte de eso, que la participación ciudadana sea un compromiso más de aquí para allá, más de allá para acá que de aquí para allá, es creo que también uno de los objetivos básicos, estratégicos y fundamentales de esta campaña. Te pido, Ángel, te quedes con nosotros, vamos a hacer un brevísimo corte, vamos a continuar con el programa. Ya venimos con más de Contigo Voluntad Popular, hoy hablando con Ángel Subero, candidato en lista por Caracas, a concejal. Entonces, bueno, ya volvemos con más de Contigo Voluntad Popular. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Hemos estado conversando en el programa de hoy con nuestro querido candidato a concejal por lista en Caracas, mi estimado Ángel Subero, compañero, hermano de lucha de muchos años, aunque seamos muy jóvenes aún, como suelo decirlo. En la parte anterior, pues estuvimos conversando, digamos, haciendo un mapeo no solo de lo que es... digamos, o ha sido, ¿no? El proceso de la campaña, los mensajes, la construcción de la unidad, la incorporación, la receptividad de incorporación del ciudadano, del caraqueño en todos los espacios en los que han estado permanentemente haciendo actividad, sino también, pues por supuesto, el enlace que tiene esto con la campaña y con la estrategia política nacional, del cual Caracas pues tiene el compromiso de significar un hito y un ejemplo, como bien lo reza nuestro himno nacional, ¿no? Seguir el ejemplo que Caracas que Caracas dio, y eso es parte del trabajo arduo que han estado construyendo todos y cada uno de los liderazgos políticos y sociales que hacen vida en Caracas. Ángel, sabemos perfectamente que las condiciones no están dadas, que tenemos un reto gigante con respecto a todo lo que significa el trabajo de transformación y el ejercicio de la función pública, ya no del ejercicio de liderazgo político, sino también de la función pública en el momento pues de llegar a los puestos de elección, del cual todos estamos comprometidos, y no solo por llegar a un puesto, por tener una chapa, como dicen en criollo, por tener quizás un cargo, porque el que ha hecho política en Caracas o conoce un poquito de Venezuela sabe que hacer política aquí no es algo para enriquecerse, sino por el contrario, para dar permanentemente. Estoy al respaldo siempre de la ciudadanía. No hablamos de tu trayectoria, pero dentro de todo lo que es el funcionariado público has estado trabajando también de una u otra forma. ¿Cuál es, digamos, en todo este proceso transicional que de seguro estamos convencidos y así va a ser, lo vamos a tener? ¿Cuál es ese mensaje? Y además del mensaje, las propuestas, proyectos, planteamientos, esos puntos de partida de los cuales, como concejal de Caracas, como parte de ese liderazgo político emergente que va a llegar a espacios de función pública, ustedes han pensado, han trabajado? Sé que esto es una pregunta bastante amplia, bastante complicada de acentuar y de responder, porque bueno, sabemos que los problemas de fondo todavía no están resueltos, pero de una u otra forma hay que empezar a hacer la tarea y hay que tener esa perspectiva y esa proyección y esos puntos claros por los cuales comenzar. ¿Cuál ha sido, digamos, o cuál es el trabajo que le podemos nosotros adelantar, decir al caraqueño, mira, de la mano de este liderazgo y de estos concejales, ustedes van a tener por lo menos como punto de partida estos elementos de estos temas importantes para los caraqueños? Esto es un trabajo que también estamos haciendo en unidad, y en el corto plazo, y cuando hablo en el corto plazo es nosotros llegando a la alcaldía y al Consejo Municipal de Caracas el 21 de noviembre, creemos importante avanzar en dos vías. Uno, en el proceso de reinstitucionalización, de que la alcaldía valga lo que tiene que valer y lo que se merece como institución del municipio, pero también que ese proceso de reinstitucionalización se vea materializado en el día a día y en la vida del caraqueño. ¿Cómo se ve eso?
en un elemento fundamental, y que es el tema de los servicios públicos en Caracas, que sabemos que tanto dolor de cabeza le está generando a los caraqueños. Y nosotros ya estamos trabajando con un equipo técnico para, en el corto plazo, no solamente devolverle la institucionalidad a la alcaldía, que tengan concejales que discutan, que debatan los problemas de los caraqueños, pero que además dicten ordenanzas, que se respete y que se hagan cumplir en Caracas, sino que también eso pueda materializarse en la vida diaria del caraqueño. Y esto, por ejemplo, buscando alternativas y soluciones a un tema dramático en Caracas, y sobre todo que pareciera que ya es algo rutinario y que por tanto de lo que no se habla, y es el tema del agua, por ejemplo, que ciertamente no es algo que no es una competencia que se le haya entregado, que tenga en este momento la alcaldía de Caracas, sino que ha sido centralizada a través de Hidrocapital, pero nosotros creemos que tenemos la responsabilidad desde la alcaldía de Caracas para atender eso y buscar alternativas, como cuáles, como por ejemplo algunas cosas que se han hecho en el área metropolitana, como el tema de los pozos subterráneos de agua, buscar ese tipo de alternativas que pueden funcionar muy bien en Caricuao, que pueden funcionar muy bien en Catia, que pueden funcionar muy bien en el centro de Caracas, pero también hay cosas importantes, como el tema de la recuperación de espacios públicos, que el caraqueño deje de esparcimiento, que además no mediten un gas entre agua servida. Eso creo que es algo que podemos atender con un proceso de reinstitucionalización y un proceso y un plan técnico para atender en el corto plazo este tipo de problemas que estamos clarísimos, porque además somos caraqueños, vivimos en Caracas y sabemos lo que está viviendo el caraqueño. Pero también hay algo importante, y esto aquí lo asumo como joven, y es que hay que pensar en la Caracas a largo plazo y en la Caracas futuro. Mira, en la circunstancia en la que nos están entregando y la que nos van a entregar la alcaldía, y en la circunstancia en la que vamos a recibir la alcaldía, obviamente no van a ser las óptimas, y obviamente va a haber mucho trabajo que tenemos que hacer para poder adelantar soluciones para la gente. Entonces, pensar en la Caracas del futuro es no solamente quedarnos en lo que vamos a hacer en los 100 días o en lo que vamos a hacer en los próximos 4 años, sino que luego de ese proceso de reinstitucionalización y ese proceso de avanzar en soluciones con los técnicos y planes que permitan atender en el corto plazo los problemas de los servicios públicos, por ejemplo, en Caracas, hay que pensar en lo gobernable, ¿no? Caracas, como está, crece más. No solamente en un momento era por los migrantes que venían de otros países, pero en este momento tenemos un fenómeno, y es la migración interna. Y es los venezolanos, que la situación está mucho más grave y mucho peor en algunos estados del país, que se están viniendo a Caracas, porque aquí, como tú bien lo dices, al menos algo pueden resolver. Entonces, pensar en la Caracas gobernable, una Caracas que no ha dejado de crecer, pero que además su alcaldía sigue siendo igual, pero que además su infraestructura de servicios públicos sigue siendo igual, que la infraestructura educativa municipal sigue siendo igual. En eso hay que pensar, pero que además hay que devolverle a Caracas la cercanía que tiene con sus gobernantes. Y en eso es lo que yo creo como joven, ¿no? Que es necesario revisar y replantear la figura del municipio en Caracas. Esto pasa no solamente por un proceso, por culminar y terminar un proceso de descentralización que quedó a medias en Caracas. Entonces tenemos una ciudad inmensa, desbordada hacia los lados, y una alcaldía en el centro de Caracas. Entonces pasa por acercar a los gobernantes, y además al gobernante municipal, que es el más cercano a la gente, junto con sus concejales, pero además a la gente, pero además el tema de las juntas parroquiales, no solamente quedarse arriba del tema del gobierno municipal, sino que también existen unas parroquias y unas figuras mucho más locales que nos permitan a nosotros llevar una mejor gestión y hacer una Caracas gobernable que esté conectada y comunicada permanentemente. ¿Por qué? Porque, y tú lo conoces, Maya, y lo sabes muy bien porque has recorrido Caracas, y es que pensar que el mismo alcalde que tiene el Junquito lo tiene Chacaíto, lo tiene Macarao y lo tiene Catia, es algo que quizás hay que reevaluar y hay que repensar, porque la empresa que recoge basura en Macarao termina recogiendo basura, en este caso es una empresa pública, termina recogiendo basura en el Junquito, termina recogiendo basura cuando la recogen, porque ya ni la recogen. Entonces, hay que repensar el tema de Caracas y cómo hacer una Caracas gobernable, no solamente desde el punto de vista de la división político-territorial, que ya de eso se ha hablado bastante, sino también cómo hacer que Caracas pueda gestionar mucho mejor sus recursos, con ingresos propios, pero además poder gestionar sus propios servicios públicos, siendo la capital del país.
Bien, Ángel, mencionaste dos temas importantísimos de los cuales además yo particularmente me declaro defensora a ultranza con respecto a cómo, o sea, desde mi punto de vista, son el fondo de muchos de los problemas que después, de manera, digamos, no secundaria, pero digamos de manera inmediata habría que atender. ¿Qué es el tema? Pues por supuesto de la municipalidad, ¿no? El alcance bueno, muchos detractores de este tema dicen que no puede ser sustentable tener, digamos, de otra, se sustentan. Por el contrario, una Caracas tan amplia, una alcaldía, tal cual que funciona en el centro. Creo que perdimos a Maya. Ciertamente, el tema lo que sucede es que hemos concebido la idea de la descentralización municipal, al menos en Caracas, con la idea de municipio que tenemos actualmente. Y es que es un municipio inmensamente burocrático, un municipio lejano a la gente, con un alcalde muy lejos en una sede, pero además con unos concejales que nadie conoce. Y yo creo que también eso hay que replantearlo. La idea del municipio, que bien hay que decir que el proceso de descentralización municipal en Venezuela en muchos lugares se logró con éxito, en otros incluso quedó incompleto. Yo creo que en el caso de Caracas hay que bien reevaluarlo y repensarlo, y de eso se trata cuando me refiero al tema de la Caracas gobernable, ¿no? Y es que pasa incluso por repensar, incluso por replantearnos la idea del municipio, porque muchos pensarán que la idea del municipio actual funciona, pero para mi parecer no funciona. ¿Por qué? Porque es el gobernante que está obviamente en su sede de la alcaldía y no está cerca del ciudadano resolviendo los problemas de la gente. Y cada vez los problemas de la gente son más y son menos las soluciones que puede dar la alcaldía. Entonces, por tanto, hay que repensar no solamente la figura de la alcaldía, sino también la figura y la infraestructura de lo que significa, la estructura de lo que significa la idea del municipio en Venezuela, el municipio en Caracas específicamente, que obviamente pueden ser unos municipios mucho más pequeños, con unas alcaldías mucho más pequeñas que manejen sus propios recursos y que tengan competencias y funciones que puedan resolver los problemas de la gente. Porque de nada nos sirve una alcaldía muy grande, con muchos recursos, pero que no tiene competencias, por ejemplo, sobre el tema del agua, que no tiene competencias, por ejemplo, sobre el tema de competencias plenas, sobre el tema de la educación municipal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante, y este es el planteamiento a largo plazo, que es importante discutir, debatir con la gente, no solamente que sea una discusión técnica, una discusión de los que siempre hemos hablado de esto, sino de la gente, del caraqueño, del día a día, y es que es pensar en la figura del municipio como una nueva figura, no alejada y no excesivamente burocrática, sino una figura más bien cercana a la gente, una figura mucho más accesible, una figura además que resuelva los problemas de la gente y que la gente vea al alcalde, al gobernante municipal como una figura cercana, como un vecino más, y no como algo alejado que está en una plaza y que no resuelve los problemas de Caracas. Una Caracas gobernable hacia abajo, que por ejemplo hay un planteamiento desde hace muchos años, que es mi parroquia, la parroquia Sucre, que es Catia, que hacer Catia municipio, que además Catia tiene muchos habitantes, incluso mucho más que algunos estados. Entonces, pensar esto, yo creo que es en la discusión de la Caracas del futuro, la Caracas a largo plazo, pensar en el municipio, por ejemplo, que si Caricuao va a estar con Antímano, con Macarao y La Vega, el municipio de Coche, el Valle, o si metemos a Santa Rosalía, pero es una discusión que tiene que dar el caraqueño, no puede venir a través de una ley, una discusión que esté encerrada en una oficina y que se le imponga al caraqueño su distribución geográfica, sino que también hay que atender la realidad diaria del ciudadano, un poco para eso de hacerlo cercano, hacerlo sustentable, hacerlo además sostenible en el tiempo, que le permita al ciudadano sentirse más cerca de su alcaldía, más cerca de su municipio, apropiarse de su municipio, porque además en el tema del desarrollo local, que aquí es lo que vamos, es importante el tema de la identidad. Y ciertamente el caraqueño, el libertador, que sí es verdad, se siente caraqueño, pero hemos perdido identidad. Y cuando perdemos identidad, perdemos ese sentido de cuidado sobre las cosas, sentido de que esto me duele, que esto es mío y que esto lo cuido. Y por tanto, yo creo que es necesario recuperar ese sentido de identidad de los caraqueños para que le sirva el caraqueño para tener una mejor ciudad y vivir mejor en su ciudad, ¿no?
Así es, Ángel. Y de verdad, no esperar el mañana para conversar y para tocar y trabajar y desarrollar estos temas, porque sí, estamos en un proceso de lucha, todavía vienen muchos, digamos, momentos en los que la construcción y la transición hacia una Venezuela democrática pues se hace, digamos, retadora, pero no veamos eso como un mañana inalcanzable. Y asumir ese compromiso significa también trabajar desde ya, tener claro, digamos, todas estas propuestas, estos planteamientos y, por supuesto, algo que dijiste que me parece importantísimo, hacer parte a la gente de esto, que se apropien y que identifiquen en su realidad inmediata, en su entorno comunitario, un cambio y una verdadera mejora en las condiciones de vida a través de un planteamiento como este. No es cuestión de la noche a la mañana, no es cuestión de que cuando lleguemos, es decir, es decir, hablarle a la gente, necesitamos que te incorpores, que te actives, que seas parte, que defiendas el voto el día de las veces que sea necesario, que seas parte de la organización mínima comunitaria, pero también que te apropies de estos temas porque el día de mañana, estando ya, Dios mediante, en el ejercicio pleno de las facultades de cualquier puesto de elección, pues necesitamos absolutamente del respaldo, la incorporación y la participación de todos los ciudadanos y de todos los caraqueños. Quiero aprovechar lo que mencionabas con respecto a los temas. Es algo que con lo que he asumido un compromiso bastante cercano y particular, sobre todo a propósito de trabajar directamente en la parroquia Sucre, en Catia y en Caracas en particular, que tiene que ver con el trabajo sobre la atención de la basura, los desechos sólidos. Es increíble cómo, digamos, además del tema del agua, los servicios que me afectan directamente a mí en lo que es el individuo, también nos está afectando el tema de la basura. Eso es un problema que no ha sido de ahora, desde siempre, desde casi que Caracas, el problema de la recolección de los desechos, el abordaje de todo este tema de los desechos es un gran tema que, bueno, por supuesto, ante la desidia de todos estos años hemos evidenciado cómo el no abordarlo, el no hacer parte a la gente también de este tema y de trabajarlo, de crear conciencia, pues nos lleva a la realidad que hoy vivimos. Basta y sobra con ver recientemente, a propósito de las lluvias y de los torrenciales aguaceros que han caído, cómo el colapso se potencia muchísimo más a propósito, pues por supuesto, no solo de la falta de atención, de recolección de los desechos sólidos, sino también de lo que es la gente respecto a su conciencia hacia el tema de la basura. Entonces, creo que eso es algo que vale la pena hablarlo porque estamos hablando de una Caracas posible, de un desarrollo sustentable en el corto tiempo. Tenemos que abordar desde ya, desde el hoy, el tema. Me encanta saber que hay mucha población joven y vinculada a temas que son importantes de trascendencia y que van de fondo a lo que es a lo que vendría siendo propuestas o planteamientos para mejorar la calidad de vida del caraqueño, pero además de todo para que Caracas sea la capital de Venezuela, que debe ser la capital de un país, merece ser el ejemplo y sí, necesariamente tenemos que convertirla en la tacita de cristal. Para convertirla en la tacita de cristal, parte de el trabajo no es solo salir a la calle, hablar de la lucha, estar permanentemente acompañando las necesidades y todo lo que son las vivencias del caraqueño, acercarlo, sino también hacerlos parte de estas propuestas, de estos proyectos y de todas estas cosas, de estos temas que has mencionado, que creo que es importante que no se dejen de decir en la campaña, no se dejen de hablar, ni de discutir, ni de construir de manera conjunta con las comunidades. Ángel, nos acercamos ya a, digamos, estamos en la parte final del programa y siempre nos gusta aquí cerrar con un mensaje, digamos, de positivismo, pero no de falsas expectativas.
un mensaje que de una u otra forma nos permita también romper con esa estrategia que nos han impuesto de la desesperanza, de la tristeza, de la apatía. ¿Qué mensaje, y bueno, qué mejor que de una voz joven como la tuya, le das a los caraqueños que, si Dios quiere, bueno, los caraqueños y los venezolanos que escuchan este programa, que lo ven a través de las redes sociales, el espacio que tenemos? Como Maya, yo creo importante ratificarle a la gente y además expresar a la gente que los jóvenes venezolanos aquí estamos porque creemos en este país, porque además queremos este país, somos de aquí y nosotros vamos a seguir luchando por recuperar nuestro país, porque aquí crecimos, aquí nacimos y queremos morir en nuestro país, pero además luego de trabajar, de recuperarlo, queremos además de hacerlo gobernable en el caso de Caracas, de hacerlo vivible para todos los venezolanos y un país donde quepamos todos, donde todos los derechos sean para todas las personas, donde además el venezolano se sienta orgulloso y el caraqueño se sienta orgulloso de vivir en Caracas, de vivir en Venezuela, y eso pasa por la lucha que estamos dando. Cuenten ustedes conmigo, cuenten ustedes con este liderazgo y esta dirigencia que está en Caracas echándole pichón, echándole ganas por no solamente recuperar a Caracas, sino recuperar el país para todos. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado en el programa. Este es el espacio de ustedes para cuando quieran. Siéntete en la libertad de manifestarle a los otros candidatos pues que aquí tienen un espacio, una ventana, por pequeña que sea, es una ventana que no podemos dejar de lado, y que este es su espacio contigo, Voluntad Popular, pero que estamos abiertos a trabajar, pues por supuesto, en este momento en la unidad por el país que queremos, por el país que nos merecemos, y que bueno, vamos a dar la pelea desde aquí, peleando, pero de la manera que lo sabemos hacer, democráticamente, de manera organizada y bueno, pues por supuesto siempre trabajando sobre lo urgente, pero sin dejar de lado lo importante. Amigos, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en su programa Contigo Voluntad Popular. Nos vemos el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde. Chao, chao. Quien tuvo el placer con ustedes, Maya Davis González. Dios les bendiga.